Pues otro elemento que en el 2019 fue clave y que pues también preocupa a organismos civiles, a organismos de derechos humanos, a internacionales, también a organizaciones internacionales como la ONU, son pues los ataques constantes y asesinatos múltiples en contra de defensores de derechos humanos, de periodistas también. Pero les propongo, si aquí mi compañero Sebastián Barragán y quien nos acompaña hoy, que es Ángeles Hernández Alvarado, responsable de protección a personas defensoras de derechos humanos de Red TDT, que ahondemos en el tema de los defensores de derechos humanos que han sido pues blanco de ataques, de asesinatos a través del territorio nacional, y que pues es un asunto que le preocupa a la Red TDT. Ayer ellos emitieron un comunicado, un informe muy detallado, muy profundo sobre el número de defensores de derechos humanos que fueron asesinados en el 2019 en México. Son 21 de acuerdo con la Red TDT, y para hablarnos de este tema está aquí, como le decía, Ángeles Hernández Alvarado. Ella es responsable de protección de personas defensoras de derechos humanos. Pues Ángeles, te doy la bienvenida y te agradezco que estés con nosotros, y pues empecemos con esta conversación que tiene que ver con lo que ustedes están poniendo sobre la mesa, que es un reto, no solo el que se vivió, y si quieres hacemos una revisión de lo que se vivió en el 2019 para luego hablar de lo que viene en 2020 en temas de derechos humanos. Pues háblame un poco de este análisis, cómo llegan a este número y pues cuáles son los puntos clave. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Compartirles que para la Red TDT el tema de las personas defensoras es una de nuestras líneas de trabajo fundamentales. Damos acompañamiento a organizaciones y personas defensoras, pero también realizamos documentación sobre estas agresiones que viven las personas defensoras, hay que decirlo muy claramente, en razón de la labor que realizan, ¿no? Hablamos pues de una criminalización del derecho a defender derechos humanos, hablamos de una persecución y de cómo hay múltiples formas de criminalizar y de perseguir esta labor. Entonces, a lo largo, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, estuvimos documentando esta violencia contra las personas defensoras. En ese sentido, pues no hablamos de una violencia nueva, ¿no? Es una violencia que ha existido siempre, que por diversas razones de pronto tiene tintes exponenciales, se eleva muchísimo, y un ejemplo de eso fueron los 2 últimos años de Enrique Peña Nieto, ¿no? Ahora, durante este primer año de Andrés Manuel López Obrador, estamos registrando 21 personas defensoras que fueron asesinadas por la labor que realizan, y también hay algunos elementos importantes, ¿no? Por ejemplo, los estados que tienen mayor incidencia siguen siendo los mismos que fueron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hablamos específicamente de Chiapas y de Oaxaca, ¿no? Le siguen también por ahí Guerrero, Veracruz, y ahora, digamos, bajó un poco en el estado de Chihuahua, que los últimos años de Enrique Peña Nieto hubo varios asesinatos de personas defensoras. De estas 21 personas defensoras, por lo menos 10 pertenecían a algún pueblo indígena. Esto es particularmente grave porque hablamos, y lo señalamos también muy claramente en el comunicado, que es la defensa de la tierra y el territorio, una de las áreas que más agresiones recibe, ¿no? Y hay que decir también que son las empresas que están interesadas, las que están viendo sus intereses trastocados por la defensa de la tierra y el territorio, quienes están involucradas con estas agresiones, ¿no? Y otro factor que también es muy importante y que también decimos en el comunicado es que tenemos el registro de que por lo menos en 6 casos, eso quiere decir que no descartamos que en otros casos también están involucrados, pero por lo menos en 6 casos son los gobiernos municipales quienes han tenido un papel muy importante, principalmente como autores intelectuales, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Sinar Corzo en Chiapas, que fue asesinado hace un año ya, en los primeros días de enero, y que se ha señalado muy claramente al expresidente municipal de Arriaga, en Chiapas. En el caso de Sinar hay 3 detenidos ya que fueron señalados como autores materiales, y se libró una orden de aprehensión contra el presidente municipal. Sin embargo, se encuentra prófugo todavía, ¿no? ¿Es contra el expresidente o presidente? Era presidente municipal todavía, momento. Sin embargo, él presenta su licencia y se va. Es también el caso de Arnulfo Cerón, que es uno de los casos más recientes. Después de estar más de un mes desaparecido, fue encontrado su cuerpo en Tlapa, en las inmediaciones de Tlapa. Y también ahí tanto la familia como el Frente Popular de la Montaña, su organización, como Tlachinolan, que acompañó a la familia, señalaron
al presidente municipal y a otros funcionarios públicos del ayuntamiento, ¿no? Entonces, ahora ya hay también varios detenidos, pero también es ahí la presidencia municipal está involucrada. Y bueno, hay otros casos, como el caso de Eulodia Lilia, que era una defensora se me fue la comunidad en el Estado de México, y que también ahí la presidencia municipal está involucrada, ¿no? Gravísimo. Así es. Entonces, esto un poquito como para ir empezando. Ahora, de estos casos en los que las autoridades, al menos 6, como tú lo mencionas, están las autoridades municipales vinculadas, ya mencionabas el caso de Arnulfo Cerón, vinculan a proceso jefe de gabinete de Tlapa. ¿Cuáles son los retos para la autoridad en temas de la persecución de este tipo de delitos? ¿Qué elementos ves como claves para resolver los casos y pues cuál es el grado de impunidad que tú ves? Sí, el grado de impunidad es altísimo, ¿no? Bueno, el nivel de impunidad en México es de más del 99%, pero en personas defensoras es todavía más alto, ¿no? Nos encontramos con problemas 99.8, es decir, no tengo la cifra exacta, pero es gravísimo. Sí. ¿Por qué? Primero porque nos encontramos con que los agresores son principalmente funcionarios públicos, ¿no? Esto implica que haya un pacto de impunidad, que haya poca disposición a investigarlos. En segunda, nos encontramos con que no se incorpora debidamente su papel como personas defensoras, el trabajo que hacen, los intereses que trastocan, digamos, y entonces no suele ser una línea de investigación su trabajo como personas defensoras, ¿no? Y bueno, también nos encontramos con que son investigaciones que se les da carpetazo, que no se les da seguimiento, entre otras, ¿no? Hay una falta de investigación, hay falta de perspectiva. Entonces, la impunidad lo que envía pues es un mensaje social de tolerancia, de permisividad, y entonces nos encontramos en un círculo vicioso en el que estas agresiones son permitidas socialmente, son permitidas por la autoridad y en tanto son constantemente replicadas. Por otro lado, también un factor que nos parece muy importante ir combatiendo, pues es la criminalización incluso pues en las altas esferas del poder público, ¿no? Es fundamental, es una batalla cultural necesaria que tenemos que dar, que tenemos que ir construyendo. Necesitamos enviar desde las altas investiduras del poder político, necesitamos enviar el mensaje de que la defensa de los derechos humanos es fundamental para la democracia, para el fortalecimiento del Estado de Derecho e involucrar debidamente también a los estados y a los municipios, ¿no? Que es ahora lo que vemos como uno de los problemas más graves. Cómo involucramos y cómo volvemos sujetos obligados a funcionarios públicos del orden estatal y del orden municipal. Eso era lo que te iba a preguntar. En términos, por ejemplo, recuerdo el caso de Arnulfo Cerón, pero si quieres expandir la información sobre los otros casos, el gobierno de Guerrero, recuerdo que pues salió de una manera clara a decir que estaban dispuestos a investigar. Hablé con algunas personas de la ONU que decían, bueno, pues sí hay esa disposición, pero en términos generales, ¿qué nivel de involucramiento y disposición has visto en estos 21 casos para resolverlos a nivel estatal y federal? Sí, no, efectivamente el caso de Arnulfo Cerón es de estos pocos donde vemos ciertos avances en la investigación, cierta voluntad política, ¿no? Faltó, por supuesto, ¿no? Por supuesto, para nosotros lo fundamental es encontrar a las personas defensoras que son desaparecidas, es encontrarlas vivas, ¿no? Entonces, ahí faltó compromiso del gobierno estatal, del gobierno federal. Sin embargo, bueno, en temas de investigación vemos ciertos avances, pero no es así en la mayoría de los casos, ¿no? En los casos de Chiapas, por ejemplo, de parte del gobierno estatal hay poca colaboración con la federación, con el mecanismo de protección incluso, para investigar debidamente estas agresiones. Y también vale la pena decir que hablamos de asesinatos y de ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras, pero esta es la violencia, digamos, culminante, ¿no? La más grave. Antes y después también hay una serie de agresiones, hay amenazas, hay violencia física, hay violencia institucional, ¿no? Algunos casos, por ejemplo, es que en octubre pasado hubo un acto de represión contra una comunidad de personas que están oponiéndose a la imposición de un proyecto de alcantarillado, ¿no? Fueron reprimidos con la Guardia Nacional en la comunidad, en Juan Cebonilla, en el municipio de Juan Cebonilla, en Puebla, ¿no? Es una comunidad en defensa del río Metlapanapa, y lo que vemos es que se despliega la Guardia Nacional y a la Policía Estatal y a la Policía Municipal para reprimirles, ¿no? Entonces, decir también que
no es esto únicamente lo que está pasando. Hay otra serie de violencias más, muchas perpetradas desde el Estado, muchas otras perpetradas desde particulares. De estos 21 casos, como dices, bueno, no se ha definido una manera clara, una ruta clara para que se considere un asesinato de 21 personas desde parte del gobierno, ¿no? 21 personas, todos los casos, como asesinados por labores de defensa de derechos humanos, o todos estos casos son tal cual reconocidos por el Estado como este tipo de delito, un ataque en contra de un defensor. ¿Cuántos de cada uno? Ahí hay un problema entre lo que considera el mecanismo y cómo las fiscalías se involucran debidamente en la investigación de estos delitos, ¿no? El mecanismo reconoce a estas personas como defensoras, reconoce que fueron asesinadas en función de su labor, sin embargo el hueco es a la hora de llegar a la fiscalía, ¿no? Nosotros hemos estado preguntando a las fiscalías y nos encontramos justo con lo que te decía, o no son consideradas por su labor como defensores, y defensoras, o las investigaciones fueron cerradas, o simplemente no podemos acceder a la información por cuestiones de confidencialidad. Sin embargo, de estos 21 casos, o sea, de estas fiscalías locales, ¿cuántos sí? Ustedes han dicho, las fiscalías sí lo están reconociendo y están avanzando en ese aspecto. ¿O el número no está ahorita definido? Yo creo que no está definido, justo porque en el caso de Arnulfo Cerón, por ejemplo, claro, se está investigando a las personas como perpetradoras, se está considerando su labor como defensor como una línea de investigación, pero hay algunas otras más. Y esto pasa con muchos de los otros casos. Entonces, en este momento no tendría certeza de cuál es efectivamente la labor como defensoras de derechos humanos, es la línea de investigación principal. Pero sí me atrevería a decir que son los menos, son muy pocos donde esa es la línea de investigación. Del mecanismo, de estos 21 víctimas, de estas 21 víctimas, ¿cuántos estaban bajo la protección del mecanismo? Según nuestra documentación, por lo menos 3, que son Noé, de Amatán, Chiapas, Rafael Murúa, de Baja California Sur, y Bernardino, de Oaxaca. Y hay otro caso muy particular, que es el caso de Eulodia en el Estado de México. Ella no era beneficiaria del mecanismo de protección, sin embargo, otras personas de su comunidad sí. Esto nos habla, pues, de que el mecanismo, de que las autoridades estaban enteradas de que había una situación conflictiva y de agresión contra las personas defensoras de la zona, ¿no? Aunque ella no fuera beneficiaria directamente. Bernardino no, Bernardino tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Ahí hay una pequeña corrección. Ok, entonces eran dos. Ajá, un beneficiario de medidas cautelares y eso. Y bueno, estos 2 casos, como quiera, son pues de llamar la atención, que estaban bajo la protección. Hemos visto casos de periodistas, y aunque no es tal cual el foco del informe que emitieron ayer ustedes, pues que también han sido asesinados pese a estar bajo la protección. ¿Qué pasa ahí si ya estaban medidas de protección de estos 2 casos? Centrémonos en estos 2 casos. ¿Qué falló si ya estaba el gobierno federal pues sobre de la protección de estas 2 personas? Yo hablaría de dos líneas fundamentales. Una tiene que ver con que la política de protección actual en México recae exclusivamente en el mecanismo de protección, ¿no? Un poco lo que hablábamos hace rato. Ahí hablamos de que hace falta una debida coordinación interinstitucional entre distintas instancias del Poder Ejecutivo Federal, pero también en los otros órdenes de gobierno, ¿no? El mecanismo emite medidas de protección, pero no se involucran, como decíamos, ni los estados ni los municipios. Esa es una primera cosa, coordinación interinstitucional y de los 3 órdenes. Y lo otro es que una cosa que hemos dicho de forma reiterada es que el mecanismo de protección actúa sobre todo de forma reactiva, por capacidades presupuestales, de personal, etcétera, pero también porque es uno de los enfoques del mecanismo. Ahí hace falta impulsar y fortalecer una política de prevención. Cómo el mecanismo impulsa, trabaja y genera otras condiciones donde haya un entorno muchísimo más favorable para defender los derechos humanos. Actualmente ese entorno no existe, ¿no? Actualmente es adverso totalmente, pues cualquier espacio para la defensa de los derechos humanos, cualquier estado es complicado. Ahora, en este tema mencionabas presupuestal, el mecanismo precisamente que decías, no hay coordinación, estados, municipios y federación, más el tema presupuestal. Es un punto que se ha puesto sobre la mesa de parte de la ONU-DH, de organismos civiles, y que dicen el mecanismo está cada vez pues más golpeado financieramente y presupuestariamente. ¿Eso es algo que ustedes coinciden y qué propondrías en ese aspecto? Sí, por supuesto.
le hace falta fortaleza financiera al mecanismo de protección. En el sexenio pasado se quedó sin dinero en 2 ocasiones, lo que ponía en riesgo... 2 ocasiones. 2 ocasiones, lo que ponía en riesgo la viabilidad de las medidas de protección para las personas defensoras. Eso fue en octubre y en... Si no me equivoco, fue en mayo del 2018. En mayo, en 2018 y luego en octubre. En octubre de 2018 también. Sí. Entonces, bueno... Entonces fue en el 2018, ya estamos 2020. Sexenio pasado, sí. No, disculpa, sí. Sí, 2020, pero 2020. No te preocupes, estamos arrancando el año pasado. Sí, no, en 2018. Entonces, bueno, urge fortalecer financieramente al mecanismo de protección y urge también ver cómo se aprovecha debidamente el presupuesto y se generan estas medidas de protección adecuadas, cómo trabajamos en la política de prevención, para nosotros eso es fundamental, y cómo el mecanismo colabora también con las organizaciones de la sociedad civil y se apoya también de la ONU, que lo ha dicho también muy claramente. Entonces, eso en lo presupuestal, y ahí también nuevamente entra el factor de la coordinación interinstitucional y de cómo se involucran los estados y los municipios, porque todo recae en la federación, todo recae en el mecanismo de protección, y bueno, no alcanza, ¿no? Y también es importante para nosotras decir que se podrá tener todo el dinero del mundo, ¿no? Pero si no se trabaja debidamente en los enfoques, en medidas preventivas, en medidas de reacción, en medidas de emergencia, pero también en esta combate a la criminalización que ya decíamos, ningún dinero va a ser suficiente, ¿no? Ahora, este corte de caja que ustedes hacen, que es muy, muy relevante, 21 casos que señalan como asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, plantean un reto, y ustedes también lo mencionan, para este año que comienza, un año pues que se avisora convulso también, porque estamos teniendo un arranque violento, ya lo estamos reportando en este programa, desgraciadamente esa es la situación. ¿Cuál es este reto que ustedes identifican para el 2020 en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos, que es el foco de este análisis? Yo creo que son 3 líneas fundamentales. Una es la prevención, ¿no? Que ya he hablado un poco sobre eso. Otro es seguir garantizando el acceso a medidas de reacción inmediata para las personas defensoras. Y el tercero, que no puede quedarse de lado, es el acceso a la justicia, ¿no? Son 3 factores, son 3 patas de una misma mesa, ¿no? Que no podrían entenderse uno sin el otro, que no pueden funcionar uno sin el otro. Y bueno, en las medidas de prevención para nosotras es fundamental seguir hablando de reconocer la labor de las personas defensoras, de hablar de cómo lo que las personas defensoras hacen sigue siendo necesario. Y toca también trabajar en otros aspectos que hemos señalado también como algunas fallas y errores de este gobierno, ¿no? Cómo involucra a la sociedad civil, cómo involucra a la ciudadanía mexicana en la toma de decisiones fundamentales, ¿no? Uno de los factores importantes para la criminalización de las personas defensoras de la tierra y el territorio es la imposición de grandes proyectos de desarrollo, ¿no? En ese sentido, entraría a juego, por ejemplo, la reciente consulta sobre el Tren Maya, ¿no? Que en principio pues viola la libre determinación de los pueblos y en segundo momento no es una consulta que se apegue al derecho internacional. No fue previa, no fue libre, no fue informada, no fue de buena fe. En ese sentido, ¿cómo este gobierno va a hacer para pues estas decisiones que tienen que ver con proyectos como el Tren Maya, como el proyecto transísmico, como el aeropuerto de Santa Lucía, etcétera? Toca escuchar a las comunidades, toca involucrarlas en la toma de decisiones y toca también ir construyendo de forma colectiva, ¿no? Entonces, estos son como los retos que vemos más importantes. No quisiera dejar de mencionar también que además de estos asesinatos y ejecuciones extrajudiciales que estamos reportando, pues hay 2 defensores que se encuentran todavía en calidad de desaparecidos. Ellos fueron, pues desde agosto fueron desaparecidos. Hablamos de Aarón Méndez y Alfredo Castillo en Tamaulipas, defensores de migrantes, colaboradores de un albergue para migrantes en Tamaulipas y que hasta la fecha se encuentran desaparecidos, ¿no? Y en ese sentido también es para nosotras importante mencionar y recalcar cómo durante este año que se terminó, aumentó la violencia y las agresiones contra las personas defensoras que trabajan en el tema de migración, refugio y desplazamiento, Eso, ¿no? te quería preguntar yo, porque en el pronunciamiento que sacaron ayer, defienden este derecho que existe precisamente para salir a defender las garantías y los derechos de las demás personas. Ustedes como red que tienen, por lo que veo, 86 organizaciones distribuidas en todo el país, ¿cuál es el ánimo que ven entre los defensores? Porque como bien decía Marcos,
hay un ambiente de violación en muchos estados del país, de violación masiva de derechos humanos, con lo que tiene que ver con seguridad, pero también en lo que tiene que ver con migración. ¿Cuál es el ambiente que ven ustedes entre los defensores de derechos humanos actualmente con este panorama político? Bueno, en el tema migratorio particularmente hay muchísima desesperanza sobre las decisiones que se tomaron durante 2019, ¿no? Y también lo decimos con mucha claridad en el comunicado. Se puso la vida de las personas migrantes como moneda de cambio durante los acuerdos comerciales de junio del año pasado. Nos parece verdaderamente grave, ¿no? Por las consecuencias que esto tiene para las personas migrantes y solicitantes de refugio, ¿no? Hablamos de personas, familias completas que vienen huyendo de condiciones de extrema violencia política, pero también violencia económica en sus países, y que llegan a México y son nuevamente violentados de múltiples formas, ¿no? Entonces, también hemos tenido la oportunidad de documentar las agresiones contra las personas migrantes y contra las personas defensoras que les acompañan, y lo que nos encontramos es condiciones verdaderamente lamentables tanto en la frontera sur como en la frontera norte, ¿no? Hablamos de condiciones inhumanas de detención, ¿no? En los espacios, en las estaciones migratorias, sobre todo en la siglo XXI, que se encuentra en Tapachula, Chiapas, pues hay condiciones de alimentación verdaderamente malas, ¿no? De salubridad también verdaderamente lamentables. Hablamos de detención de niñas, niños y adolescentes, que además es algo que no está permitido por la ley migratoria, pero que además las condiciones en las que están detenidas son graves. Hablamos de separación familiar, ¿no? Y bueno, las organizaciones que acompañan temas migratorios lo han denunciado también en su momento, y esto les ha generado una serie de agresiones, ¿no? Parte de la red TDT son el albergue La 72, que se encuentra en Tenosique, en Tabasco, y la Casa del Migrante de Saltillo, en Coahuila, que muy probablemente recordarán por aquel lamentable suceso en que la Guardia Nacional pretende realizar una revisión migratoria y tiene que salir el director de la casa a, pues prácticamente darles la... Que gozaban de cierta protección legal, ¿no? Al tener este estatus. Claro, sí. Pero que además la ley indica que no se puede realizar una revisión migratoria en las inmediaciones de un albergue, ¿no? Exacto. Entonces, son organizaciones que forman parte de la red y que han tenido una serie de agresiones desde mayo, ¿no? Hasta diciembre, prácticamente. No queremos decir que estas agresiones no existían antes, sin embargo, es después de mayo que estas agresiones tienen un punto muy alto, ¿no? Cuando se despliega la Guardia Nacional. Efectivamente, ¿no? Y bueno, en el caso de la 72 también ahí hubo un acto de criminalización de parte del gobierno estatal. Por eso es que nos parece tan grave lo que viene desde presidencia, estos señalamientos, esta criminalización de las personas defensoras, porque lo que vemos es que se vuelve un lugar común que desde los funcionarios públicos haya una criminalización de la defensa de los derechos humanos. Principalmente estatales y municipales. Sobre todo estatales, ¿no? Okay. Digamos que los municipales operan muchísimo más en términos de violencia física, ¿no? Pero desde los gobiernos estatales se criminaliza, ¿no? Y en el caso de la 72, pues se les acusó, el gobierno estatal emitió un comunicado diciendo que iba a revisar estados financieros porque pudiera haber persecución de delitos de trata de personas, ¿no? Y ahí también, el año pasado se iniciaron 2 procesos penales contra 2 defensores de migrantes, acusándolos también de tráfico de personas, ¿no? Vi también en el reporte que destacan muy señaladamente la necesidad de defender los derechos de las mujeres. Todos los recuentos que hicimos del año pasado, sin duda la protesta feminista marcó gran parte de lo que fue la movilización social. Sin embargo, vemos que siempre hay nuevos retos. Hemos hablado del acoso, ahora de la violación, del papel que juegan las autoridades precisamente al investigar también este tipo de delitos. El año cerró de hecho con este encuentro que se realizó en Chiapas, donde el EZLN pues le dio acogida a este debate feminista. En estos términos, ¿cómo ven el año? ¿Cómo pinta? Porque es una lucha que va a seguir, yo creo que marcando precisamente todo lo que siga de protesta social, ¿no? Sí, por supuesto. Híjole, pues el balance de este año, como lo decimos también en el comunicado, es grave, ¿no? Es doloroso, es doloroso encontrarnos con estas cifras, con que los feminicidios, en lugar de bajar, aumentan, ¿no? Ahí hace falta revisar las alertas de violencia de género. Nosotros consideramos que es una política pública que puede brindar muchísimo, ¿no? Que puede ayudar a fortalecer un montón de cosas. Muchas de estas alertas son acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, por organizaciones feministas, por organizaciones que forman parte de la red, pero pues hace falta también seguir trabajando en esta política pública, ¿no? Hace falta muchísima voluntad política. Eso es uno de los problemas fundamentales que vemos por todos lados. Se antoja complejo el próximo año, ¿no? Sin embargo, también lo que vemos es que
pues los movimientos sociales, la defensa de los derechos humanos continúan ahí al pie del cañón. Sin duda este va a ser uno de los temas fundamentales, no solamente para la red TDT, sino para el movimiento de derechos humanos en México y para el movimiento feminista, desde luego, ¿no? Entonces ahí toca como ir encontrando estos puntos donde podemos trabajar la sociedad civil, pero también cómo el gobierno mexicano hace la parte que le corresponde, que es un montón, que es muy amplia y que se ha quedado verdaderamente corto, ¿no? Sobre todo en la violencia contra las mujeres y bueno, sobre todo si nos encontramos con que también son funcionarios públicos quienes han sido perpetradores de esta violencia, ¿no? Antes de ir a un corte, pues el último punto que ustedes enlistan como uno de los pendientes es que han decidido impugnar vía amparo el nombramiento de la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República. Esto, pues, si nos puedes platicar qué los lleva a impugnar esto y qué es lo que ustedes esperan. Bueno, la Fiscalía de Derechos Humanos es fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo, es fundamental además para ir trabajando en esta grave crisis de derechos humanos en la que está sumido el país. Entonces, consideramos que quien está al frente de esta Fiscalía tiene que cumplir con una serie de requisitos que además están establecidos en la ley. Entonces, bueno, lo que nos encontramos es que no hubo una convocatoria pública para la elección de la fiscal. Y en ese sentido no hubo la debida participación de la sociedad civil, ¿no? Entonces, a partir de pues el interés legítimo que viene del trabajo que realizamos, decidimos impugnar este nombramiento. Ya se emitió el amparo, ahora estamos en el proceso de recibir el informe de autoridad para que nos respondan algunas de las preguntas que tenemos, y bueno, el proceso ya está en marcha, ¿no? Estamos hablando de Sara Herrerías, que ustedes no ven ese perfil. ¿Cuáles son las principales características que no ven en la actual fiscal de derechos humanos? ¿Y qué es lo que ustedes proponen? ¿Reponer el proceso de selección? Sí, es sobre todo, más que de perfil, es un tema de procedimiento, ¿no? No se cumplió debidamente con el procedimiento, no se emitió una convocatoria pública, ¿no? Eso nos parece fundamental. Hay falta de transparencia, hay falta de participación de la sociedad civil y nos parece que eso es necesario en un cargo tan importante y tan relacionado con la crisis de derechos humanos actual, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos la reposición del proceso, por supuesto, y que se cumpla debidamente con los requisitos marcados en la ley orgánica. Pues sí, nada más para apuntar uno de los aspectos que tú estabas mencionando sobre la consulta de Tren Maya, pues es alineado un poco a lo que la ONU-DH ya había señalado para incluir todas las partes y aquí tener el balance. La CEGOV, después de ese comunicado de la ONU-DH, también emitió un comunicado en el que defendió que la participación democrática y el diálogo permanente han sido las vías para la construcción del proyecto del desarrollo del Tren Maya, que es lo que dice el gobierno federal, y dice que convencidos de que esto es del 23 de diciembre, convencidos de que en la democracia manda el pueblo y que no se puede hacer nada por la fuerza, sino todo por la razón y el derecho, el gobierno de México puso en manos de las comunidades indígenas y de la ciudadanía la decisión de implementar el proyecto de desarrollo de Tren Maya. Para ello, pues el 15 de noviembre se llevó a cabo con las formalidades necesarias, se convocó un proceso de consulta indígena y ejercicio participativo ciudadano en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, anunciando incluso que sus resultados serían vinculantes. Bueno, hay estas visiones encontradas. Obviamente la ONU-DH ha dicho ya el punto de vista que no considera que se respetaron los parámetros internacionales, también es algo que señalas y pues es válido. Los retos que ustedes apuntan en este informe que ayer emitieron en cuanto a los defensores de derechos humanos, la protección que se debe de dar, el tema de la violencia en contra de las mujeres y este aspecto tan importante de la Fiscalía de Derechos Humanos, pues son muy, muy importantes. Te invito a que te quedes con nosotros y pues vamos a un corte y volvemos precisamente con el titular del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y de Derechos Humanos y Periodistas, Aarón Mastache, quien nos tomará la llamada para ahondar en estos temas que son clave rumbo al 2020 que ya arrancó.